Buenas noches a todos, estaba hablando sin el micrófono, con el micrófono apagado. Bueno, bienvenidos nuevamente a una clase de Torá de los jueves a la noche. En la clase de hoy nos vamos a preparar, estamos ingresando en los días previos, la cuenta regresiva al día de Yom Kippur, es el día más importante, más sagrado que tenemos todos nosotros en el año, y por eso la clase de hoy va a estar dedicada a la fiesta de Yom Kippur. Para empezar, quiero empezar con una historia, ya que en Kippur, los que vienen a mi templo saben que cuento muchas historias, porque las historias muchas veces calan más profundo que cualquier clase de Torá. Y por eso quiero comenzar con la historia en la época del Baal Shem Tov, un Yom Kippur común, regular, como todo el resto de los Yom Kippur, estaba toda la gente en el templo del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov estaba cubierto con su talit, el kitl, que es la prenda blanca, la túnica blanca que solemos ponernos algunos en Yom Kippur, estaba envuelto con su talit, pero no empezaba el rezo de Kol Nidrei, él no daba la orden de empezar. Y se lo veía muy preocupado, se lo veía un poco pálido, se lo veía con un gesto de preocupación en su rostro, hasta que al final dio la orden de comenzar el Kol Nidrei. Después del Kol Nidrei, de cantar y de llorar todos el famoso Kol Nidrei, el Baal Shem Tov pide hacer una pausa antes de seguir con el rezo de Arbit. Y después del rezo de Arbit él pide que canten, que el rezo se haga no como Kippur, sino como Purim. Saben ustedes que Yom Kippur se lo llama Yom Kippurim, y también tiene Kippurim, como Purim, así que pidió que en lugar de llorar y de rezar con las melodías melancólicas de Yom Kippur, que la hagan con la alegría de Purim, con la alegría de una fiesta alegre como Purim. Cuando terminó Yom Kippur, a la noche, después de Neilá, el Baal Shem Tov le dice a sus discípulos: yo les quiero contar qué es lo que pasó la noche de ayer, la noche de Kol Nidrei. Resulta que había una familia judía que tenían un único hijo. Ellos eran campesinos y le alquilaban su campo a una persona que tenía tierras. Y ellos eran muy buenos amigos. Primero, la familia de esta judía era una familia de gente muy correcta, muy buena gente, educaban bien a sus hijos. El chico era recién nacido, era un chico muy chiquito, y también se llevaba muy bien con el dueño de los campos. Una vez, cierto día, el campesino, el hombre, el padre de la familia, fallece, y queda el hijo únicamente con la madre, y al poco tiempo la madre, del dolor, también fallece y queda el chico huérfano de padre y madre. Obviamente que el dueño de los campos, que tan buena relación tenía con ellos y tanto lo quería al chico, y además ellos no tenían hijos, el dueño del campo no tenía hijos, no tenía un heredero para todos los campos que él tenía, decidió adoptarlo y criarlo como un único hijo, darle todo lo que él necesite, todo el amor, y también todas las cosas, obviamente, necesarias, materiales que el chico necesitaba para crecer. En definitiva, de ser campesino pasó a ser el hijo de una de las personas más ricas de la región, pero esa familia era una familia cristiana, como el resto de las familias ahí en Rusia, y este chico también creció como cristiano. Un día, cuando ya era más grande, vinieron unas parejas, unas familias, a pasar el día en el campo de sus padres adoptivos, y los chicos jugando, de repente uno le dice a él, se pelearon y le dijeron Yid es judío en ruso. Y este chico va corriendo al papá y le dice: papá, me dijeron judío. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que me están diciendo? Entonces el padre le contó la verdad, le dijo: tus padres eran judíos, vos sos judío, pero ¿qué te cambias? Igual vos ves que yo te quiero, te doy todo mi amor, vos vas a ser el único heredero de toda esta riqueza. ¿Cuál es la diferencia de quiénes eran tus padres que ni te acordás de ellos, ni casi que ni conociste? Entonces el chico le dijo: no, pero por favor me gustaría saber, quiero que me cuentes más, quiero saber quiénes eran mis padres. Entonces el padre adoptivo le dice: tus padres eran una pareja judía, gente correcta, gente de bien, yo los quería mucho, y por eso es que yo te adopté a vos, porque en definitiva tenerte a vos es también como estar con ellos, y la verdad que era gente muy, muy pobre. Ellos
a duras penas se podían mantener de lo que ellos sembraban y plantaban en su campo. Y ellos te dejaron una única cosa. Ellos te dejaron este libro y te dejaron también una bolsita de tela muy vieja, muy antigua, era lo único que ellos te dejaron para vos, acá lo tenés, esto es tuyo. El chico lo abrazó, lo guardó y sintió como que eso es algo sagrado para él, algo que es el único recuerdo de sus padres. Él lo dejó guardado en su habitación. Pasó el tiempo y una vez el chico paseando por el pueblo ve que habían unos judíos amarrando el caballo, con ciertas cosas estaban por viajar a un lugar. Entonces él se acerca y les pregunta, ¿a dónde viajan ustedes? Ahora hay algún tipo de yerid, ¿cómo se dice yerid? De feria, algún tipo de feria donde ustedes viajan a comprar. Entonces ellos le dijeron, no, se acerca Rosh Hashanah. Y ellos sabían quién era el chico, sabían que él era el hijo adoptivo del dueño de todos los campos que estaban en la zona, y tenían miedo de decirle a él la verdad de que él era judío. Pero le dijeron, mira, nosotros somos judíos, y ahora se acerca Rosh Hashanah y estamos yendo a la ciudad más cercana para poder ir al templo en Rosh Hashanah. Entonces el chico le dice, cuéntenme un poco más sobre Rosh Hashanah, y ellos le dijeron, es el día en el que nosotros recibimos a Dios como rey, el día en el que Dios juzga el año, y nosotros vamos al templo para pedirle a Dios que nos entregue un año bueno y dulce, lleno de cosas, de prosperidad y cosas buenas. Y el chico, ellos notaron en la cara del chico, en el rostro del chico, como un dolor, un profundo dolor, como que él quería ser parte de ellos, pero no sabía cómo. El chico se volvió a su casa y esa noche, la noche de Rosh Hashanah, la primera noche, sueña con su padre. El padre se le presenta en el sueño y le dice, hijo mío, tu lugar está entre los judíos, hoy es el día de Rosh Hashanah, anda al templo, rezá con ellos, vos sos un chico judío. Al otro día, a la segunda noche de Rosh Hashanah, él sueña con la madre se le presenta en el sueño y le dice lo mismo, vos sos un chico judío, todavía no es tarde, podés ir al templo, andá con tus hermanos, hoy es el día de Rosh Hashanah. El chico se levanta el otro día, no sabía lo que hacer, sentía como que, en cierto modo, sus padres le están diciendo algo, pero él no sabía ni siquiera para dónde ir, qué hacer. Hasta que pensó, agarró sus cosas y se fue caminando hasta la ciudad más cercana. Se fue caminando, le tardó días, un día, 2 días, 3 días, hasta que por fin llegó él, después de varios días, a la ciudad cercana, preguntó perdidos dónde hay un templo de judíos. La gente le indicó dónde quedaba el templo, y cuando él entra al templo, ese era el momento, él llegó para el momento de Kol Nidrei, el comienzo de Yom Kippur, la noche de Yom Kippur. Cuando él entra al Shil, cuando él entra al templo, ustedes imagínense cuando van a un templo lleno, cientos de personas o miles de personas, todos cubiertos con sus talit, todos cantando el Kol Nidrei con la melodía tan que sale del corazón y tan penetrante, y todos llorando, y todos vestidos de blanco. Era una imagen imponente. Pero el chico de repente se dio cuenta que él no sabía ni siquiera leer, él no sabía ni cómo manejar el libro que sus padres le habían dejado. Entonces el Baal Shem Tov cuenta, le dice a sus alumnos, en ese momento yo sentí el dolor que sentía el chico. Yo sentí el dolor que sentía el chico por querer rezar y no poder rezar. Hasta que el chico de repente abrió el libro y le dijo, Dios, levantó sus ojos al cielo y dijo, Dios, yo no sé rezar, pero acá tenés, este libro está lleno de rezos. Yo te lo abro frente a vos y vos agarrá de este libro los rezos que vos quieras y consideralos como si salen de mi corazón. Y en ese momento, dice el Baal Shem Tov, los portones del cielo se abrieron y Dios permitió que ingresen todos nuestros rezos, que ingresen, nos va a mandar un año lleno de bendiciones gracias a ese rezo sin palabras de ese chico. Con esta historia yo quiero abrir la clase de hoy que va a tratar del tema de Yom Kippur, ya que Yom Kippur todos sabemos que es el día más importante que tenemos en el año, si bien en realidad les voy a revelar a ustedes que el Shabbat es superior a Yom Kippur, todos los Shabbat del año son superiores a Yom Kippur, pero de todas maneras, como durante tantos años, los judíos tomaron el día de Yom Kippur como el día más importante, entonces seguro que para nosotros como pueblo, no de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios, este es el día más importante que tenemos, y eso se ve en la práctica, que es el día en el que
la mayor cantidad de judíos asiste a los templos, es el día en el que casi todos ayunamos, es el día en el que, hoy me llamó un chico, le doy un ejemplo porque ya vamos a hablar de esto también en la clase. Una de las cosas que no se puede hacer en Yom Kippur es bañarse, mojarse, lavarse. Entonces hoy me llamó un joven acá de Salta a preguntarme si se podía usar alcohol en gel. Me dice, yo sé que no se puede lavar, no se pueden lavar las manos, quiero saber si se puede usar el alcohol en gel. Obviamente que la respuesta es, y aprovecho para decírselas a todos, estamos en épocas de pandemia, y si es necesario utilizar el alcohol en gel para desinfectar las manos o lo que sea necesario, obviamente que se puede, pero fíjense ustedes qué cosa me preguntan. ¿Qué me pregunta este muchacho? Me dice, ¿se puede usar el alcohol en gel en Yom Kippur? Esto es lo que significa Yom Kippur para nosotros, para el pueblo de Israel. Por eso es maravilloso, por eso la fiesta más importante y más grandiosa que tenemos nosotros en el año, porque estamos todos unidos. El rabino, o el que no es religioso, o el que, todos, no importa qué es lo que somos, sin etiquetas, vamos al templo a rezar. Y sobre esto, en esto es lo que yo me voy a enfocar en la clase de hoy. Pero como siempre, a mí me gusta empezar con la fuente, ¿sí? Saber dónde sale en la Torá la fiesta de Yom Kippur, dónde está escrito, dónde dice que hay que ayunar, etc. La clase de hoy decidí no hacer diapositivas, porque quiero ver cómo funciona de esta manera, y además no hay mucho lo que mostrar, es más una clase así frontal, pero sí voy a leer el versículo acá, lo tengo en una hoja frente a mí, los versículos de la Torá. La Torá dice así: el día 10 de este mes séptimo, ¿por qué el mes séptimo? Ustedes saben que los nombres de los meses son posteriores a la Torá. En la Torá, los meses se consideraban el primer mes, segundo mes, tercer mes, desde la salida del pueblo judío de Egipto. Es decir, como pueblo, nosotros nacimos en Egipto. Nacimos en el mes de Nisan, que es el mes de Pesaj. Ese fue el primer mes como pueblo. Entonces la Torá nos cuenta a nosotros los meses a partir de la salida de Egipto. Es decir, Nisan el primer mes, Iyar el segundo mes, Sivan el tercer mes, hasta que llegamos al séptimo mes, que es el mes de Tishrei, conocido hoy como el mes de Tishrei. El día 10 de este séptimo mes, el día 10 del mes de Tishrei, será el día de expiación para ustedes. Es decir, un día de expiación, un día de perdón. Es una fiesta sagrada en que deben ayunar y traer una ofrenda de fuego para Dios. Había en el templo esta ofrenda de fuego, era una ofrenda especial que se traía en el Bet HaMikdash, y había una serie también de servicio, una serie de servicio en el templo, con el sumo sacerdote, incienso, se ingresaba al lugar más sagrado que existía en el mundo, que era el Kodesh HaKodashim, donde entraba únicamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, únicamente una vez al año, que era el día de Yom Kippur. Entonces, ese momento en el Bet HaMikdash era un momento también de mucha elevación espiritual, mucha energía espiritual. Sigue diciendo la Torá, no hagan ningún trabajo en este día. O sea, es como un día de Shabbat, no se puede hacer ningún trabajo. Es día de expiación, en que obtengan la expiación ante Dios, su Señor. Ese es un día de expiación, un día de perdón, un día donde no se hace trabajo. Acá en Salta vemos nosotros en Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur más, muchos comercios en el centro están cerrados, y eso le agrega también al ambiente de Yom Kippur para el pueblo de Israel. Esto es porque en este día ustedes tendrán todos sus pecados expiados, dice Dios. Es decir, que en el día de Yom Kippur, todos nuestros pecados, todas las cosas malas, todas las transgresiones, los errores que cometimos durante el año, Dios los perdona, de modo que sean limpiados. Ante Dios serán limpiados de todos sus pecados. Es Shabbat de Shabbatot para ustedes, y un día en el cual deben ayunar, Shabbat por el hecho de cesar de trabajar, y un día en el cual deben ayunar. Esta es una ley por todos los tiempos, así dijo Dios en la Torá. Esta es la fuente de la mitzvah de Yom Kippur, de conmemorar Yom Kippur, de ayunar en Yom Kippur. Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó en Yom Kippur? Algunas clases atrás nosotros hablamos de este tema, pero lo voy a repetir, por si alguno no estuvo en esa clase. El pueblo judío recibió la Torá en Shavuot, y cuando Dios le entrega los 10 mandamientos, le dice al pueblo de Israel: yo soy Dios tu Dios que te sacó de Egipto, no tendrán otros dioses fuera de mí. Moisés se queda 40 días y 40 noches en el Har Sinai, en el monte Sinaí, para recibir de Dios toda esa instrucción, esa orden,
todas las leyes de la Torá que Dios le iba a dar a Moshe. Y Moshe baja después de 40 días y de repente se encuentra, Dios le dice a Moshe, fíjate porque tu pueblo se corrompió. Bajá porque tu pueblo está cometiendo idolatría. Resulta que el pueblo había formado un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Lo empezaron a adorar. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Moshe rompe las tablas, rompe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y reprocha al pueblo. Él como líder tiene que educar. Y en esa educación empieza a reprochar al pueblo, ¿qué hicieron? Acabamos de recibir los 10 mandamientos de Dios hace pocos días. Dios dijo, no tendrán otros dioses fuera de mí, ustedes ya están cometiendo idolatría, ya están idolatrando en el mismo lugar donde acabamos de recibir los 10 mandamientos. Y el pueblo de Israel acepta ese reproche de Moshe y empiezan a arrepentir. Empieza el proceso de Teshuvá, el proceso de retorno a Hashem. Hasta que el día de Rosh Chodesh Elul, el primer día del mes de Elul, que es el último mes del año según el ciclo que comienza en Rosh Hashanah, Moshe vuelve a subir al Har Sinai, vuelve a subir al monte Sinaí a recibir las segundas tablas de la ley. ¿Y qué día Moshe las recibe? ¿Cuál es el día en el que Dios le dice a Moshe, hoy perdoné al pueblo de Israel? Fue 40 días después de ese ascenso, el día 10 del mes de Tishrei, que es el día de Yom Kippur. Por eso Yom Kippur es el día del perdón, porque es el día en el que Dios perdonó a su pueblo, se reconcilió con su pueblo, nos dio otra oportunidad y nos enseñó también a nosotros la importancia de perdonar. Nos enseñó a nosotros que más importante que la caída es cómo te levantás. Vos no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes. Y Dios nos enseñó a nosotros eso, nos dijo, ustedes cayeron en lo más grave que hay, la idolatría frente a Dios. Pero no importa, ustedes son mi pueblo, yo los quiero y los perdono. Y ese perdón no va a ser únicamente en aquel primer momento, en ese primer Yom Kippur, en el que Dios perdonó al pueblo de Israel. Dios lo puso en la Torá como un día, como dijimos recién, esta es una ley por todos los tiempos. Es decir, Dios abrió las puertas del perdón para todas las generaciones, hasta el día de hoy. Por eso hoy nosotros festejamos Yom Kippur, no porque conmemorando lo del becerro de oro. Hoy festejamos Yom Kippur porque Dios nos vuelve a perdonar por todo lo que nosotros hemos hecho durante este año, de la misma forma que Dios se reconcilió, que Dios aceptó el perdón del pueblo de Israel en la época del becerro de oro, en la época que el pueblo judío estaba en el desierto y recibió la Torá. Ese es el concepto de Yom Kippur y por eso pasó a ser el tan importante día del perdón. Para aprender un poco de las leyes de Yom Kippur, la Torá nos dice Vinitem et nafshotehem, ¿sí? Acá lo traduce ayunar, pero en realidad es afligir un poco el cuerpo de la persona. Y hay 5 leyes generales en Yom Kippur que reflejan esa aflicción del cuerpo. Porque en realidad en Yom Kippur, y a eso estamos apuntando en la clase de hoy, lo importante es la esencia de cada uno de nosotros, y no el cuerpo. El cuerpo muchas veces nos lleva a nosotros a pretender, a querer y a desear cosas mundanas, cosas físicas, el materialismo, cosas finitas, cosas que son efímeras, que no tienen trascendencia, cosas que se acaban. Entonces viene Dios y nos dice en el día de Yom Kippur, este día tan sagrado, el día de unión entre nosotros, hay 5 cosas que están prohibidas hacer, además de obviamente de trabajar y todo eso. No se puede comer, por eso ayunamos. No se pueden usar calzados de cuero, por eso en Yom Kippur muchos usamos alpargatas, otros calzados, hoy hay calzados que parecen cuero pero no son cuero. ¿Sí? Pero no usamos zapatos de cuero, que es algo que le genera a la persona comodidad y digamos, es algo importante, es algo que le genera a la persona goce. Lavarse no se puede bañarse, lavarse. Obviamente uno se baña antes de Kippur, se baña después de Kippur, pero las 25 horas de Yom Kippur no. No se puede untarse cremas, perfumes, cosas así que a uno le genera también deleite y placer. Tampoco se puede tener relaciones maritales, hombre y mujer, marido y mujer.
no se puede tener en la festividad de Yom Kippur. Estas son las 5 prohibiciones que nosotros tenemos en Yom Kippur, que están relacionadas con el cuerpo, con lo físico, con el placer físico de la persona. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur se requiere de nosotros preponderar el alma por encima del cuerpo. Dios quiere que en el día de Yom Kippur nosotros nos consideremos como ángeles, dejando emerger, permitiendo que emerja nuestra alma dentro nuestro y que se apegue a Dios, que se apegue hacia Dios. ¿Por qué? Porque ahí está todo el secreto de Yom Kippur, como lo vamos a ver ahora. Empieza Yom Kippur, ¿con qué rezo? ¿Cuál es el rezo central que todo el mundo espera en Yom Kippur, que de hecho tiene toda una melodía, según depende de qué comunidades, pero hay cada comunidad con su melodía, pero todas las melodías son melodías emocionantes, melodías que calan profundo dentro de nuestro corazón. Bien. Es el rezo de Kol Nidrei. ¿Qué es el Kol Nidrei? Los sefaradim dicen Kal Nidre. Kol Nidrei en realidad es un rezo que nosotros simplemente lo que hacemos es decir que todas las promesas que nosotros hemos hecho o que haremos desde este Rosh Hashanah, desde este Yom Kippur hasta el próximo Yom Kippur, son mebutalín, están todas anuladas y estamos limpios sin ningún tipo de promesa, sin ningún tipo de promesa. ¿Cuál es la raíz de este rezo? Sobre esto uno cree que hoy uno llega al Kol Nidrei y dice, bueno, esto seguramente nunca tuvo discusión al respecto, todo el mundo lo hace, pero no. Este rezo de Kol Nidrei, primero no sabemos cuál es el origen exacto, quién lo hizo, ¿sí? Quién lo creó este rezo no lo sabemos. Hay diferentes opiniones, pero ninguna es absoluta. De hecho, el Kol Nidrei, hay algunos que lo quieren decir, que ahora vamos a contar la historia, algunos quieren relacionarlo con la época de los judíos conversos en España y Portugal, pero nosotros tenemos registro de un Atalán de Darim, o sea, deshacer la promesa ya tenemos en un Sidur de Rab Amram Gaón, o sea, en la época de los Gaonim, estamos hablando 3 siglos antes más o menos, o 3 o 4 siglos antes que la Inquisición, o más, 5 siglos antes de la Inquisición, ya existía un rezo como el Kol Nidrei, y también nosotros vemos que entre los Geonim en Babilonia, había una gran discusión si decir este rezo o no. De hecho, la opinión de la mayoría en esa época era que no se dice un rezo de Kol Nidrei en Yom Kippur ni en Rosh Hashanah. Y el motivo era, fíjense ustedes cuál era el motivo, que me parece muy importante, es para que las promesas no sean algo ligero, no sea algo ligero en la boca de las personas. Porque la gente va a decir, bueno, yo prometo, total, llega Yom Kippur y lo deshago. O, de hecho, como dice el Yom Kippur, dice desde este Yom Kippur hasta el próximo. Es decir, que todo lo que yo prometo ya está anulado retroactivamente desde el Yom Kippur que pasó. Entonces, como los Geonim no querían, los sabios de esa época no querían que para la gente la palabra no tenga valor, sino que ellos lo que querían era que la gente se haga cargo de lo que ellos dicen, se hagan cargo de sus promesas. Entonces, en esa época no se decía el Kol Nidrei. Pero después vino Rabenu Tam, otro de los sabios, y él hizo la forma, digamos, lo que hizo para solucionar ese problema era poner, no desde el Yom Kippur anterior hasta este Yom Kippur, es la anulación, sino desde este Yom Kippur hasta el próximo. Es decir, lo que prometimos el año pasado lo prometimos. Lo que nosotros anulamos son todas esas promesas que están desde este año hasta el próximo año, y tampoco habla de todas las promesas, depende cuáles. De hecho, hubieron épocas en las que los cristianos y musulmanes hacían prometer de una manera denigrante a los judíos en los juicios y en situaciones donde se exigía juramento. ¿Por qué? Porque ellos decían, ustedes los judíos en los rezos dicen, anulamos todas las promesas y todo juramento. Entonces, lo que ustedes vayan a jurar, no lo están jurando de manera sincera. Entonces ellos tenían un rito de juramento, el juramento judío. Los que quieren lo pueden buscar en Google. Era el juramento judío, algo así se llamaba, que era de una forma denigrante. Todo eso nacía de este rezo de Kol Nidrei.
Pero de todas formas, este rezo terminó teniendo mucha fuerza dentro de todas las comunidades, fue aceptado casi prácticamente por todas las comunidades alrededor del mundo, de empezar el día de Yom Kippur con el Kol Nidrei. Pero ¿qué es el Kol Nidrei si en realidad parecería un rezo muy técnico? Todas las promesas que hice son anuladas. Sin embargo, cuando uno canta el Kol Nidrei, si lo traducimos en castellano, imagínense ustedes que estoy diciendo lo siguiente: todas las promesas que prometí, lloro porque las promesas que prometí son anuladas, sean todas anuladas, y lloro, y uno dice, pero ¿por qué lloras por algo tan técnico? Todas las promesas que prometiste las estás anulando, ¿por qué hacer de eso todo un momento importante en el templo? Y de hecho hay una parte en el comienzo, que esto también es interesante, ¿cómo empieza el Kol Nidrei? Nosotros decimos al data amakom, al data kaal akadosh, o sea, por en nombre de Dios, en nombre de toda esta congregación, nosotros abrimos las puertas y permitimos rezar con los avarianim, con aquellas personas, con los transgresores. Es decir, les damos permiso a los transgresores a entrar en este rezo. Sobre esto hay varias, como dije al principio, hay varias opiniones sobre el rezo de Kol Nidrei. Primero, se sabe que hubo un rabino ashkenazí en el siglo XII, se llamaba el Maharam de Rothenburg. Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir ben Reb Baruch, él decidió, en esas épocas y hasta no hace mucho, existían en las comunidades algo que se llamaba Jerem, o se llama Jerem. ¿Qué es el Jerem? Se excomulga a las personas que hacen algo incorrecto, era una forma de ponerle presión a la gente que no se estaba comportando de una manera correcta dentro de la comunidad, entonces se lo excomulgaba. En esa excomulsión, creo que se dice, no sé cómo se dice, y que nunca sepamos, se le prohibía a la gente de la comunidad negociar con él, integrarlo en diferentes cosas comunitarias. Entonces, como ellos estaban apartados durante todo el año, el Maharam de Rothenburg decidió, y así lo tomaron el resto de las comunidades, es permitirle a los transgresores, frente a la comunidad, a los transgresores comunitarios, acercarse al templo en el día de Yom Kippur y rezar. Es decir, que en el día de Yom Kippur, si Dios perdona, nosotros también perdonamos. Y en el día de Yom Kippur, si no rezamos en comunidad, si no rezamos todos juntos, sin importar lo que es la persona hacia afuera, su comportamiento externo, entonces no tiene sentido Yom Kippur. Por eso el Maharam de Rothenburg puso este rezo, él fue el que hizo el rezo de Aldata Makom, Aldata Kaal, en nombre de Dios, en nombre con el permiso de Dios, con el permiso de la congregación, nosotros permitimos a los transgresores ingresar, ¿sí? Rezar con nosotros. Por otro lado, también tenemos lo que dijimos antes, está la famosa historia de los judíos conversos, que ellos durante el año se comportaban como cristianos, pero llegado el día de Yom Kippur, ellos no podían apartarse de su judaísmo, era Yom Kippur. ¿Cómo van a quedar fuera de los rezos comunitarios? Entonces ellos hacían sus propios minyanim. Ellos se conocían, sabían quiénes eran los judíos conversos, pero en realidad no lo habían hecho de manera genuina, y hacían un minyan. Y en ese minyan ellos abrían Yom Kippur pidiendo perdón, ¿sí? o anulando frente a Dios todas esas promesas que ellos habían hecho durante el año. Es decir, eso que nosotros prometimos de convertirnos al cristianismo está todo anulado. Nosotros en el momento de Yom Kippur, Dios, estamos frente a vos con el corazón íntegro, completo, con toda nuestra fe, con todo nuestro amor. Venimos a rezarte en el día de Yom Kippur y a pedirte perdón. Y por eso ellos también decían, le damos permiso, damos permiso rezar con los transgresores, porque ellos se consideraban, en cierto modo tenían esa lucha interna de cómo me permití convertirme, entonces ellos se sentían transgresores y por eso ellos decían, permitimos por permiso de Dios y permiso de la comunidad, tenemos permitido rezar con los transgresores. Y hay una historia también sobre un judío español, se llamaba Don Manuel, que él fue el ministro de Economía del rey, era de la familia de Don Isaac Abarbanel, de los Abarbanel famosos, tenemos en Salta también a Abarbanel. Don Manuel se había
una vez también convertido, se convirtió al cristianismo, pero él en su casa, en su vida, él se sentía judío y hacía todas las leyes, cumplía todas las reglas y las halajot, las leyes impuestas por la Torá. Lo descubrieron. Alguien descubrió que don Manuel en realidad seguía viviendo como judío. Entonces el rey Fernando decidió, hizo una hoguera en el centro de la ciudad y iba a quemarlo a don Manuel. Entonces cuando lo llevaron a la hoguera a don Manuel, él empezó a gritar, a decirle al rey, las cadenas, rompe las cadenas. Entonces el rey le dice, pero don Manuel, si no estás encadenado, ¿qué cadenas? Entonces le dice, la cadena de oro milenaria, somos hijos de Abraham, somos hijos de Isaac, somos hijos de Jacob. ¿Y cómo voy a romper yo la cadena? ¿Cómo voy a romper la cadena? Agarró don Manuel y saltó al fuego. En ese momento estaba presente en ese lugar un compositor, un músico, o un poeta, capaz que era una poesía, pero creo que era más un músico, un compositor, que se lo llamaba el compositor judío de Castilla. Ese compositor judío de Castilla estuvo presente en ese momento, estaba tan dolido, se le afectó tanto, que él decidió componer una melodía a ese rezo de Kol Nidrei, ese rezo en el que nosotros deshacemos esas promesas. Y dice, hay un musicólogo, no sé si se dice musicólogo, no sé, en hebreo se dice musicólogo, se llamaba Abraham Tzvi Idelson. Abraham Tzvi Idelson era un músico judío alemán, fue el que inventó el Haba Nagila, conocido por todos, el Haba Nagila, Haba es el que le puso la letra al Haba Nagila, y él dijo que la melodía, hoy conocida como melodía ashkenazí del Kol Nidrei, era esa melodía que ese músico de Castilla, el judío músico de Castilla, había compuesto para el rezo de Kol Nidrei, que fue tomado y aceptado por la mayoría de las comunidades ashkenaziot, pero que las comunidades sefaradiot del lugar, porque eso era en España, no tomaron esa melodía como tal, y se hizo famosa en Ashkenaz, pero no en Sefarad. Eso es un poco de la historia del Kol Nidrei. Pero lo que esto nos muestra en realidad es que para empezar Yom Kippur, ¿por qué empezamos nosotros con el Kol Nidrei? Es porque en realidad esto, lejos de ser un rezo técnico, es un rezo que nosotros no podemos empezar Yom Kippur sin antes sincerarnos con nosotros mismos y buscar en lo más profundo de nuestra Neyamá, de nuestra alma, y en lo más profundo de la Neyamá de nuestros hermanos. Tanto según el Maram de Rothenburg, que él decía, no importa a la gente que le tuvimos que hacer jerem, que lo tuvimos que excomulgar de nuestra comunidad por transgresiones, por faltas hacia la comunidad. En el día de Yom Kippur yo no me fijo en sus acciones, yo me fijo en su esencia, yo me fijo en su Neyamá. Su alma es parte de mi alma. Su alma tiene una parte de yejidá, que es lo que ya lo hablamos en otra clase y lo voy a volver a repetir hoy en un ratito. Tiene una parte de su esencia que es igual a la mía y está pegada a Dios. Y esa parte de la Neyamá es pura. Entonces en el día de Yom Kippur, si yo no logro ver su Neyamá, su alma, su parte más profunda y su esencia, entonces no estoy logrando captar la importancia del día de Yom Kippur. Porque si Dios nos perdona a nosotros, porque acá surge la pregunta, ¿cómo una persona que comete una falta? Tan fácil borrar, o sea, uno cometió una falta y ya la falta ya quedó, ya está, ya impactó en este mundo, impactó en la vida de ciertas personas. Ahora, ¿qué me cambia si esa persona se arrepiente o no se arrepiente? Si hace teshuvá o no hace teshuvá. ¿Acaso él va a poder reparar el daño que ya causó? Es la pregunta que mucha gente a mí me la hizo muchísimas veces. Es verdad, nosotros no podemos reparar, algunas cosas sí, pero otras no. Pero el tema de la teshuvá, en realidad, el concepto de la teshuvá, no es reparar únicamente porque hay cosas que no se pueden reparar. El concepto de la teshuvá es lograr ver la parte interna nuestra, nuestra esencia, que nunca pecó. Hay una parte dentro nuestro que nunca se manchó, una parte que nunca violó la ley de la Torá, nunca violó la ley tampoco ética y moral de las personas. Es verdad que está dentro de un cuerpo, ese alma está dentro del cuerpo.
pero como dice, está escrito que es un Ruach Shtut, un espíritu de necedad, es lo que hace que la persona cometa ciertos errores. Pero si vos vas a la profundidad de esa persona, vas a encontrarte con un diamante. Y ese diamante es inalterable. Ese diamante no es lo que está sucio. Lo que está sucio es la parte de afuera, todas esas capas que ese diamante tiene. Y Yom Kippur es el día, y por eso el Kol Nidrei es el día en el que nosotros buscamos el diamante. Buscamos esa parte interna de cada uno de nosotros. Por eso tampoco importaba si esos judíos conversos se habían convertido al cristianismo. El día de Yom Kippur ellos venían al Shil, venían al templo, venían al Knis y decían Kol Nidrei, Besarei, todas esas promesas que yo hice, que durante el año están todas nulas. Acá lo que yo le traigo a Dios es la esencia de mi alma, es la esencia de mi Neshama. Después también cerramos el rezo de Yom Kippur con otro momento también especial, es el rezo de Neilá. Y en el rezo de Neilá, la gente cree, ya lo hablamos también en la clase de la Tefilá, en el rezo de Neilá la gente cree que es el momento en el que se cierran las puertas del cielo y una persona tiene que meterse cuando se está por cerrar ahí, como en los dibujitos animados que se meten y entran en el último momento y se cierra la puerta y uno queda, antes que cierre, que entren nuestras tefilot, nuestros pedidos a Dios, es un error. Neilá significa cerrar, es verdad, pero en el rezo de Neilá es Dios el que cierra las puertas, pero con nosotros dentro. Es como que alguien viene y dice, yo me quiero encerrar, quiero tener un rato con vos de privacidad. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que le dice a otro, mira, necesito una reunión. Ok, veme en el club hoy cuando estoy ahí jugando al tenis, charlamos un rato. A que si la persona viene y te dice, no, venía a mi despacho, venía a mi oficina, cierra la puerta, apaga el celular, le dice al secretario, mirá, por favor, esta es una reunión importante, que nadie me moleste, este es el momento que yo te concedo a vos para charlar. Ese es el momento de Neilá. Dios cierra la puerta de su oficina Cabeajol, o sea, metafóricamente hablando, la puerta de su despacho para tener esa intimidad con cada uno y uno de nosotros. Eso es Neilá, es el cierre de Yom Kippur. ¿Y por qué el rezo de Neilá es el único rezo en el año, la única fiesta, el único día en el año que se hace un quinto rezo? Se hacen 5 rezos en todo Yom Kippur, todo el año tenemos 3. En Shabbat y en festividades tenemos 4 rezos, se agrega el rezo de Musaf. En Yom Kippur es el único día en el año que se agrega un quinto rezo, que es el rezo de Neilá. Porque el rezo de Neilá, cada uno de los rezos de Yom Kippur representa uno de los niveles, uno de los aspectos del alma que nosotros tenemos. Ya en otra clase aprendimos sobre los 3 niveles del alma que están dentro de la persona y 2 niveles del alma que están por encima del cuerpo de la persona, por encima del físico de la persona, siendo la más alta y más elevada de ellas el nivel de Yejidá, el nivel quinto, el quinto nivel del alma es el nivel de Yejidá. Yejidá significa unión, unidad. Es ese punto del alma en el que estamos unidos nosotros yo con todos ustedes, mi alma con el alma de ustedes y nuestras almas con Dios. En ese punto es el punto inalterable que todos nosotros tenemos. Por eso el rezo de Neilá, el quinto rezo, es el rezo más importante, el rezo en el que la gente llena los templos. ¿Por qué? Porque está descubriendo su parte más profunda, la parte más profunda que tiene el alma, la esencia de las personas. Entonces, todo esto que estamos hablando va a responder ciertas preguntas. Primero, ¿Yom Kippur es un día triste o alegre? Mucha gente dice, no, Yom Kippur, ayuno. O la otra pregunta, ¿es un día de temor o es un día de serenidad, de tranquilidad y de alegría? Obviamente que Yom Kippur es un día de alegría. Obviamente que Yom Kippur es un día de tranquilidad, porque es un día de perdón. Y de hecho está escrito, no hubieron fiestas, no hubieron ni Yamim Tovim para el pueblo de Israel como el 15 del mes de Av y como Yom Kippur. Es decir, no hay fechas mejores, más buenas para el pueblo de Israel que el 15 de Av y que Yom Kippur. Yom Kippur es un día bueno, es un día de bondad, un día de alegría. ¿Y saben por qué es un día de alegría? Porque algunos creen que Yom Kippur viene Dios con el palo y está esperando ahí que nosotros pasemos para darnos algún golpe en el año. No, no es así. Yom Kippur en el Talmud hay un mahloket, hay una discusión
sobre el día de Yom Kippur, si el día de Yom Kippur es el que expía por los pecados, o es la teshuvá que la persona hace la que expía por los pecados. Entonces, la mayoría dice que la persona tiene que hacer teshuvá y eso es lo que expía por los pecados en Yom Kippur, pero hay una opinión que es la Rabbi Yehuda Nasi, que él dice, no, el solo hecho de ser el día de Yom Kippur, ya expía por los pecados de las personas. Kibayom Hazeh, y Japer Hashem Alejem, porque este día Dios va a expiar por ustedes, Lifnei Hashem Titaru, frente a Dios, ustedes se purificarán. Es decir, que Dios purifica a las personas. Pero esa discusión, si es la Teshuvá o si es el mismo día de Yom Kippur, en realidad dicen los comentaristas que todos están de acuerdo que el día de Yom Kippur es el día que expía por todas las transgresiones que hizo la persona. Ahora, el tema de la Teshuvá, ¿cuál es? Es la predisposición de la persona a hacer teshuvá. Y por eso muchos dicen, y así queda la ley, que mientras la persona ayuna en Yom Kippur, que el ayuno es la mitzvah principal que tiene el día de Yom Kippur, no importa los pensamientos que la persona logró poner, obviamente cada uno tiene que poner su intención en los rezos, pero hay algunas personas que tienen más capacidad de concentración y hay gente que tiene menos capacidad. Están los judíos de la época del Baal Shem Tov en el templo, todos cubiertos con sus talitot, llorando en el rezo de Kol Nidrei, pero también tenemos a ese chico que abre el Mahzor y le dice a Dios, agarrar las letras y los rezos que vos querés. Porque Dios valora no lo que nosotros, no lo que nosotros logramos por nuestro conocimiento. Dios valora nuestra intención en el corazón. Entonces, aquella persona que el día de Yom Kippur ayuna, y quizás no hizo todo el Mahzor, no se leyó todo el Mahzor, no hizo algunos rezos durante Yom Kippur, algunos se emocionó, en otros estaba escuchando al Hazán, no importa. Si la persona ayuna el día de Yom Kippur, dicen nuestros sabios, el día de Yom Kippur expía por todos sus pecados. Lifnei Hashem Titaru, frente a Dios ustedes se purifican, ustedes son puros, son blancos, por eso vestimos ropas blancas en Yom Kippur, por eso nos asemejamos a los ángeles, y ese es el concepto también del ayuno y el concepto de todas esas cosas que están prohibidas en Yom Kippur. Porque en Yom Kippur nosotros revelamos la esencia de nuestra Neshama, la esencia del alma. Ese es el concepto de Yom Kippur. No las necesidades del cuerpo, no las necesidades físicas, sino las necesidades espirituales de la persona. Por eso no comemos, y no comemos no por un día triste, no es Tisha B'Av, no es el 9 de Av. No comemos al revés, porque es un día tan alegre en el que nosotros nos unimos a Dios que no necesitamos darle de comer al cuerpo, porque le estamos dando alimento al alma. Nos estamos uniendo con el alma a Dios. Ese es el verdadero concepto de Yom Kippur. Por eso el primer rezo es Kol Nidrei, porque nosotros le decimos a Dios, permitimos rezar con todos, permitimos rezar hasta también con aquellas personas que fueron apartadas de la comunidad. Rezamos también y de corazón con todos esos judíos que tuvieron que convertirse forzosamente. Y terminamos el rezo de Neilá con esa unión, con esa intimidad con Dios. Ese es el concepto de Yom Kippur. Porque el mismo día, el día de Yom Kippur, es el que nos purifica. Obviamente quiero, antes de cerrar con una historia que escuché impresionante, quiero decirles que la Mishnah dice, el Talmud dice que Yom Kippur expía por los pecados que una persona hace frente a Dios, pero no expía por los pecados que la persona transgrede, las faltas que la persona tiene con su semejante, con otras personas, hasta que las otras personas lo perdonen. Es decir, si yo me acerco el día de Yom Kippur y le digo a Dios, al Het, por el pecado que cometí de haberme comportado mal con la otra persona en los negocios, si yo no fui y le pedí perdón a la otra persona, si yo no fui y le devolví lo que le quité, o si es que puedo, si puedo enmendar el error que cometí, si yo no lo puedo hacer, entonces por lo menos andé y pedirle perdón. Si vos no le pedís perdón a tu hermano, entonces ¿con qué cara vas a pedirle a Dios que Él te perdone el día de Yom Kippur? Dios nos perdona, pero Dios perdona nuestra falta frente a Él y perdona nuestra falta frente a nuestros
compañeros siempre y cuando le hayamos pedido perdón a ellos. Y es como el ejemplo de un padre, un muchacho lo ha leído en un accidente de tránsito y queda en coma. Y el padre no se mueve de al lado de su cama y pide por él y lo mira todo el tiempo a ver si encuentra en él algún gesto de vida, pero el chico está vegetativo. Pasan las semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, y los doctores le dicen, disculpe señor, ya está, su hijo, si no se despierta, lo vamos a tener que desconectar. Entonces el padre dice, no, deme una vez más, una oportunidad más, déjenme estar con él un rato más. Ya había entrado toda la familia a despedirse, entra el padre, le agarra la mano a su hijo y le dice, hijo, escuchame una cosa, yo sé que me estás escuchando, pero si vos no me das algún gesto, no haces algún movimiento, no apretamos aunque sea penitas la mano para darme cuenta que me estás escuchando, y si no te van a desconectar, por favor, le rogó al hijo, pero pasa 1 segundo, 2 segundos, y no siente nada, hasta que al final él le da un beso y se está por levantar con una lágrima en los ojos y de repente siente que el hijo apenas cierra la mano y dice, no sabe si sintió bien o no, entonces se vuelve a concentrar y ve que el hijo le aprieta un poquitito la mano apenitas al padre, y el padre sale contento y le dice, mi hijo está vivo, me apretó apenitas la mano. Y así salió, un tiempo después con su hijo, salió del hospital de vuelta a su casa. Ese hijo muchas veces somos nosotros. Tenemos accidentes en nuestras vidas. No estamos hablando de accidentes ni de tránsito, tenemos accidentes espirituales. No siempre nos comportamos de la forma en la que deberíamos comportarnos. Todos tenemos fallas, somos seres humanos y fallamos. Pero Dios se queda al lado nuestro, apretándonos las manos diciendo, dame una señal mínima que vos estás despierto, dame una señal que vos estás en vida. Y llega el día de Yom Kippur y el Yehudí va al templo, aunque sea para un rezo, si es Kol Nidrei, si es Neilá, el rezo que sea, pero el Yehudí va al templo y se para frente a Dios. Es ese movimiento de mano que le dice a Dios, Dios, yo estoy vivo y estoy con vos, te estoy escuchando. Y es cuando Dios dice, este es mi hijo está vivo. Y Él mismo nos saca a nosotros, Él mismo nos atrae y nos llena de vida y nos da a nosotros un año excelente y nos perdona. Ese es el concepto de Yom Kippur. Voy a terminar con una historia que a mí me hizo llorar, literalmente llorar. La escuché de Rabino Jacobson. Él contó, esta historia pasó hace no muchos años atrás, ¿sí? unos años atrás había un comerciante israelí que se llamaba Moshe Erlanger, así lo tengo anotado acá. Moshe Erlanger había viajado por temas de negocio unos días antes entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y cuando estaba volviendo, él tenía que llegar a su casa víspera de Yom Kippur, hubo un problema en el avión y al final él quedó él tenía una escala en Frankfurt, en Alemania, y el avión tuvo un problema, y como el aeropuerto de Israel cierra en víspera de Yom Kippur, entonces ya los vuelos no pudieron salir y él quedó varado en Frankfurt para Yom Kippur. Obviamente él se sintió muy mal, uno escucha los rezos de cuando uno era chico siempre en el mismo templo, el mismo Hazán y su propio lugar, y uno siente conexión a su lugar, digamos, a su templo en el día de Yom Kippur, de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces él tuvo que quedarse ahí, la aerolínea le buscó un hotel cerca del gran templo de Frankfurt. Llegó el día y él llega a la sinagoga, la gran sinagoga de Frankfurt, llega para Kol Nidrei a la noche, se sienta con el resto del público y el Hazán empieza a entonar la melodía del Kol Nidrei. Ay, ay, Kol Nidrei. Y así empieza toda la gente, y de repente él se dio cuenta que la melodía esa del Kol Nidrei de ese Hazán tenía en su tono una energía diferente a todas las que él había escuchado. Él sintió que el Hazán en ese momento en el Kol Nidrei estaba sintiendo cosas muy profundas que otros Hazanim en su vida él nunca había sentido.
y como cosas que salen de corazón entran al corazón, él sintió muy profundo en su corazón ese rezo de Kol Nidrei. Cuando termina de rezar el Kol Nidrei y el Arbit, se acerca esta persona, Moshe, se acerca al Hazán a felicitarlo, a agradecerle, y le dice, decime una cosa, respondeme esta pregunta. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué imaginaste vos en el momento que estabas diciendo ese Kol Nidrei? Porque evidentemente no estabas cantando por cantar. Estabas cantando pensando en algo que sentías en tu corazón, y eso mismo se lo transmitiste a todos nosotros. Entonces este Hazán le dice, yo me llamo Tzadok Greenwald, y a mí me llaman Tzudek. Yo soy sobreviviente, soy hijo de sobrevivientes de la Shoah. Y yo, hace varios años que soy Hazán acá en el templo de Frankfurt, y la verdad es que yo siento que ser Hazán acá en Frankfurt, en Alemania, justamente, tiene una connotación especial. Porque de repente agarrar y decir, Ubegenten Kabod le ameja, decimos en los rezos de Rosh Hashanah Yom Kippur, dale honor a tu pueblo, estando en Frankfurt, en Alemania, en el lugar donde se vio el mayor odio, uno de los mayores odios que existieron en la historia de la humanidad, donde nos asesinaron, nos persiguieron, nos inhumanizaron. Decir, dale honor a tu pueblo, para mí es algo muy, muy importante. Que sepa toda persona que vos sos el que lo maneja. Para mí es algo muy importante. Pero eso solo no basta para hacer un Kol Nidrei como el que yo hago. ¿Por qué? Dice, yo te voy a contar una historia. Hace unos años atrás, fui Hazán como otros años, pasó Kol Nidrei, pasó Arbit, Shaharit, Musaf, Minjá, Neilá, acá hay 2000 personas para Neilá, y toda la gente contenta conmigo. Terminó Neilá, la gente, vieron cuando termina Neilá, ayunamos 25 horas, pero para el Arbit después de Neilá, lo hacemos en 3 minutos, como que si de repente 25 horas y 15 minutos no podemos aguantar. Aguantamos 25, pero 15 minutos más, 20 minutos más no vamos a poder. La gente ya está que se quiere ir a comer. Bueno, la gente terminó de comer así rápido de hacer Arbit, se fueron todos a sus casas, y el Hazán quedó último en el templo. Ya habían cerrado los portones del templo, él quedó último guardando su talit, su kitl, que era la vestimenta esa blanca que usamos en Yom Kippur, el shofar, guardó todo para el año que viene, y sale por una puerta trasera que tiene el templo. No trasera, una que va por el costado, una puertita al costado, ya estaban todas las luces apagadas, ya con mucho hambre para irse al hotel y comer. Después de hacer 5 rezos seguidos siendo Hazán, la boca de él, la garganta ya necesitaba tomar. De repente cuando sale, nota que había una persona ahí acercándose al templo, de unos 60 años más o menos, con una kipá puesta, que se dio cuenta que la kipá no estaba en su lugar, digamos, no estaba acostumbrado a estar ahí, es decir, se lo puso para venir al Shil. Y llega y le pregunta a él en un tono ruso, le dice, ¿cómo? ¿Las puertas del templo están cerradas? Entonces el hombre lo mira, el Hazán lo mira, y el hombre le dice, pero hoy no es Kol Nidrei, hoy no es Yom Kippur, tenemos que rezar. ¿Cómo están las puertas del templo cerradas? Entonces él no sabía qué decirle, se quedó callado, no sabía qué responderle, hasta que al final le dice, mire señor, ayer fue Kol Nidrei, ahora ya terminó Yom Kippur. La gente se fue, sí estuvo abierto el templo, pero estuvo abierto ayer. Y hasta ahora, hace un rato, pero ahora ya terminó Yom Kippur. Entonces el hombre se pone a llorar, le caen lágrimas de los ojos y dice, mis padres son judíos rusos, sobrevivientes de la Shoah. Ellos quedaron en el lado este de Europa, y ellos toda su vida estuvieron alejados del judaísmo. Me educaron a mí de esa forma. Solo una cosa me pidió mi papá, solo una cosa. Me dijo, mirá, lo que a vos te va a mantener judío, lo que a vos te va a permitir ser parte del pueblo judío, es que vayas Kol Nidrei todos los años al templo. Eso es lo único que te pido. El Kol Nidrei nunca te lo pierdas, porque eso es lo que te va a mantener a vos judío. Y el hombre dice con lágrimas, nunca me perdí un Kol Nidrei en mi vida. Nunca, hasta hoy. Y ahora están las puertas del templo cerradas, me equivoqué, me fijé mal en el lugar.
¿Y ahora voy a desconectarme de mi pueblo? Lo único que me mantenía, me dijo mi papá, así me lo dijo Tati, así me dijo mi papá, lo único que me mantiene judío a mí es, en mi pueblo es el Kol Nidre y ahora me lo perdí. Este Hazán vio, Tzadok vio las lágrimas en los ojos de esa persona, el dolor en los ojos de esa persona, y le dijo a Moshe, contándole a Moshe, dijo, no tuve dudas de lo que tenía que hacer en ese momento. Agarré le dije a este Yehudí, ¿sabe qué? Yo soy el Hazán del templo. Yo soy el que canta todos los Kol Nidre y todos los años. Y bueno, y acá me tiene. Yo soy el Hazán del templo y yo ahora voy a cantar con usted el Kol Nidre. Venga, pasa, acompáñeme y vamos a hacer un Kol Nidre para conectarse con su judaísmo, conectarse con su pueblo. El hombre estaban todas las luces apagadas, fue adelante, encendió las luces de adelante, lo sentó a él al lado de él, le dio un talit, él se puso su kitl, se puso su talit, cerró los ojos y empezó a cantar. Él le dio un sidur, un mazor para que la otra persona lo siga y él empezó a cantar, cerró los ojos y empezó a cantar Kol Nidrei Besarei Ushbuei. Bueno, ahora no me sale la melodía, pero empezó a cantar de todo corazón. Y ese hombre estaba llorando de alegría. Le dijo el Shema Israel, cuando terminó de decir Sheheyanu, Bekimanu, Bigianu, Lismanazé, que decimos la bendición de Sheheyanu, que Dios nos dio vida para llegar a este momento, él en ese momento se puso a llorar junto con este hombre, con este Yehudí, porque él sintió que el lazo, ese lazo, el único lazo que esta persona tenía con Dios y con su pueblo, era ese rezo de Kol Nidrei. No importa que no fue con Minyan, no importa que no fue ni siquiera ni Yom Kippur, fue después de Yom Kippur, pero ese es todo el secreto de Yom Kippur. El secreto de Yom Kippur es conectarse con la Yehidá Sheva Nefesh, es conectarse con esa parte del alma, la esencia de nuestra alma que es inalterable, que es parte de todo Yehudí. Entonces le sigue diciendo Tzadok, el Hazán le sigue diciendo a Moishe, esa persona me dio las manos con lágrimas en los ojos, me dijo, gracias por permitirme conectarme de vuelta con mi pueblo, con mi papá. Y así, dice, después, 2 años después lo volvió a ver en el templo, le dijo, ¿usted se acuerda de mí? Sí, obvio que me acuerdo, se abrazaron, le volvió a agradecer, le dijo, no, toda mi vida le estaré agradecido a usted por ese Kol Nidrei. Entonces le dice el Hazán a Remoishe, ¿usted sabe qué? Cuando un Hazán viene a cantar, muchas veces canta para la gente. 2000 personas me están escuchando, y bueno, pienso que me salga bien la voz, que me salga bien la melodía, que la gente le guste. Pero cuando yo canté ese Kol Nidre con esa persona, donde no habían 2000 personas, no había el presidente de la comunidad no estaba, la comisión directiva no estaba, o sea que no tenía peligro de que me digan, este es tu último año, ahí canté de corazón, ahí canté de lo más profundo de mi corazón. Y lo canté ¿por qué? Porque me estaba conectando, lo hice con otra persona, con otro hermano mío que necesitaba ese canto, necesitaba ese rezo, ese Kol Nidre. Entonces yo desde ese momento, desde ese año, todos los años, cuando hago Kol Nidre y cierro mis ojos y pienso, me imagino ese momento que yo estaba sentado con ese Yehudí, solos, después de Yom Kippur frente a Dios. Y ahí estaba el secreto de la emoción de Moshe. ¿Por qué le llegó tanto ese rezo de Kol Nidre? Y esto es lo que me parece engloba todo lo que dijimos en la clase de hoy. Yom Kippur está en nuestra esencia. Yom Kippur está en el permitirnos a nosotros entregarle a Dios lo más profundo que tenemos, no todo lo externo. Todo lo externo, todo lo que es cuerpo, entonces en Yom Kippur no tiene lugar. Por eso ayunamos, por eso no nos lavamos, por eso no nos perfumamos, todo eso no tiene lugar. Lo que tiene lugar en Yom Kippur es revelar la esencia de nuestra Neshama. La Yehidá Sheva Nefesh, esa parte que está unida a Dios y está unida entre hermanos, y por eso en el día de Yom Kippur no hay, esta persona me hizo tal cosa, esta persona me hizo tal. Nosotros en el día de Yom Kippur permitimos a todas aquellas personas que quieran venir a rezar, no importa las faltas que ellos hayan cometido, ellos pueden venir a rezar y tienen lugar en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de Yom Kippur. Etzem Hayom Mechaper, la esencia del día es la que expía por los pecados. El día de Yom Kippur expía por los pecados porque hace que nosotros revelemos y descubramos nuestra esencia. Entonces, no solamente
pidámosle perdón a Dios. No solamente perdonemos a nuestros hermanos, aprendamos también a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos fallas? Sí, pero recordemos siempre que en lo más profundo de nuestro ser tenemos una yejidá shebanefesh, y esa yejidá es inalterable. Esa yejidá siempre estuvo pegada con Dios, y no importa lo que hicimos, siempre, siempre estuvo aferrada a su fuente de vida, a Dios mismo. Que tengamos todos una Hatimá, Tová, Leshaná, Tová, Metuká, un año excelente, que nos perdonemos de vuelta y que sepamos perdonar, y que estoy seguro que Dios, cuando nosotros le hagamos esto con nuestras manos, Dios nos va a agarrar fuerte y nos va a decir, hijo, hijo, estás vivo, hijo, estás vivo. Eso es lo que tenemos que lograr en este Yom Kippur. Buenas noches, y si Dios quiere ya nos vamos a ver con una charla relacionada a Sukkot.